Créditos a cualquier sujeto. Esta historia no es de mi pertenencia. Les pido que le den apoyo a su Wattpad. Igualmente al autor de esta historia cualquier sujeto. Si te resulta mal este vídeo y quieres que lo borre, no pondré resistencia y lo borraré. Gracias. Salí del bosque, para encontrar que el pandemonio se había desatado en la aldea de hombres gatos. El fuego y el caos reinaba, se escuchaban gritos ahogados de todos los lados, incluso con mi pensamiento acelerado no sabía qué hacer exactamente. Esto me estaba superando. De un acto de desesperación lancé una enorme ráfaga de aire para evitar que el gran bosque tenga el mismo destino que la aldea. Mi intento fue exitoso, pero terminé propagando más las llamas hacia la zona urbana de forma accidental. ¿Acaso me tendieron una trampa? Atraerme al bosque y así evitar que yo extinga el fuego cuando aún era pequeño. ¿O esos aldeanos estúpidos se pasaron con la quema del árbol? De lo que estaba seguro es que esto no era coincidencia. Si esto hubiera tenido que ver con el monstruo de la máscara, ¿por qué espero a que viniera aquí? Porque simplemente no realizaba este acto en los 2 días que estuve viajando o en el día que tardó en llegar la noticia a la iglesia. Mis pensamientos fueron interrumpidos en seco al oír una voz familiar pedir ayuda. Era aquel hombre gato, hermano de la víctima. ¡Oh Dios, ayuda! Me quemó, oh. Sus gritos desgarradores, que con cada palabra se hacían más agudos posiblemente porque su garganta sangraba del volumen. Corrí hacia el fuego, no me importaba que mi armadura y túnica blancas quedaran arruinadas por la ceniza. Tenía que saber qué había pasado. Realicé un hechizo de resistencia ignífuga sobre mí y me sumergí dentro del abismo de fuego que no paraba de devolverme la mirada con gritos de personas quemándose vivas. Cuando encontré al hombre casi era demasiado tarde, su cara, mitad de su ropa y pelaje estaban chamuscados, pero aún seguía vivo. Podía escucharlo respirar levemente y su corazón aún luchando por bombear. ¿Qué pasó? Le dije histérico, no prestando atención demasiada al estado del hombre, pero realizando un hechizo de magia de curativa. No eran mis especialidad, por ende solo calmaría el dolor y alargaría un poco más su vida, pero eso era todo lo que necesitaba. El regreso, yo le dije que tú vendrías a detenerlo confiado, pero el hombre dejó de hablar un momento. ¿Pero qué? El hombre no respondió, solo apartó su brazo de la parte no quemada de su torso y lo vi, un enorme tajo en las costillas. Parece que fue hecho con una hacha y el que lo usaba ya era experto por lo limpio del corte. No pudo aguantar y solté una arcada. Rompí de nuevo mi código de caballero. Me hizo esto después de decirle eso, y luego con la misma antorcha que usamos para darle fin al cadáver empezó a quemar las casas una por una. Algunos aldeanos intentaron detenerlo, pero parecía que conocía cada centímetro de nosotros. Sabía nuestras debilidades y zonas críticas. Después de todo, no nos protegís. Mi magia curativa, como dije antes, no era la mejor, y se notó cuando el hombre, al intentar continuar con su testimonio, empezó a escupir sangre impidiendo cualquier forma de habla. Cuando vi que él ya no podría darme más valiosa información, simplemente desactivé el hechizo para que por fin pueda descansar en paz, luego cerré con mis dedos el único de sus ojos que aún conserva un párpado. Soy un inútil, eso era lo único que podía pensar. Todo esto se pudo haber evitado si en primer lugar hubiera seguido el protocolo y no venir en persona, o no dejarme llevar y investigar el bosque. Me llevé las manos a la cabeza, estoy teniendo un colapso nervioso gigante. Suelto un grito histérico al cielo, que se joda el código de Sacro Caballero, pero sobre todo al hijo puta de la máscara. No es momento de lamentos, caballero, se escuchó a mis espaldas, supe al instante quién era. No puedes dejar que los ciudadanos te vean en este estado en un momento como este. Reprochó el hombre sin dejarme responder a su anterior afirmación. ¿Un caballero gris? ¿Qué haces aquí? No deberías estar en la frontera, respondí al fin, saliendo levemente de mi trance. Los caballeros son las tropas más grandes de mi país, realmente no son ni un cuarto de fuerte que hasta el Sacro Caballero más débil, pero lo compensan teniendo muchos más números y con cogido prácticamente inexistente. Pero el que tenía delante mío era un caballero gris, un veterano de guerras pasadas. Que tendría que estar en teoría en alguna de las fronteras, liderando su propia microorden de caballeros fieles a él. Los caballeros grises son la mitad de fuerte que un sacro caballero, pero su experiencia empareja bastante las cosas. Si nosotros los sacro caballeros somos la cara del reino de Psulavia, los caballeros grises son su espada. Me encuentro en este lugar por razones que no son de su incumbencia, Estrellita, respondió con una voz severa hasta la médula, su apariencia celestial con su armadura completa desgastada ya a este punto negra por la ceniza, y con una espada larga que aunque simple imponía un respeto notable a continentes de distancia.
Y con unos hombres gatos moribundos siendo cargados por él mientras que otros lo siguen cual rebaño a su pastor. Esas personas tenían una mirada fija en él, como si estuvieran dispuestos a seguirlo hasta el fin de los tiempos. Eso no responde mi pregunta, ¿qué haces aquí? Después de decir agarré la vaina de mi espada preparado para cualquier forma de violencia, confiado pues sabía de nuestra diferencia de poder. ¿Y tú qué haces aquí? Por lo que sé los de tu calaña se la pasan en sus pedestales en iglesia, haciendo nada que ser bonitos iconos para mover a las masas, respondió el caballero gris tajantemente. Él sabía a qué lado atacarme verbalmente pero no estaba dispuesto a aceptar esto. Mientras tanto dejaba cuidadosamente en el suelo a las dos personas que llevaba cargando y él también agarra la vaina de su espada. Yo vine debido a un reporte de un asesinato brutal que pasó en este pueblo, vine simplemente para agilizar la investigación de ese caso. Y si estás aquí significa que al menos sabías que algo de eso no. Respondí, la tensión llegó a su límite cuando insinué que él podría ser el culpable de este desastre. Pensé que el caballero iba a responder con otro insulto, pero simplemente se lanzó hacia mí, usó rápidamente un hechizo de velocidad que para mí era de un bajo nivel y intenté cubrirlo con mi espada rápidamente pensando que no podría atravesar mi defensa. Subestime su experiencia, aunque yo podría convocar hechizos de mayor poder que él sabía cómo usar varios hechizos a la vez. Que aunque fueran débiles combinados lograron destruir mis defensas. Tras el choque de espadas él simplemente barrió mi espada con un movimiento que iba en dirección a mi mano tirándola al suelo y de un giro posicionó su espada cerca de mi cuello deteniéndose a centímetros de cortarme. Su armadura enorme podría sugerir que era alguien realmente torpe, pero no podría estar más lejos de la realidad. Sus movimientos eran dignos de sus títulos y leyendas sobre los caballeros grises. Yo perdí. Si vas a insinuar falsamente que alguien cometió un genocidio, estate preparado para las consecuencias. Estrellita, dijo el caballero tras luego de eso apartar. Me quedé en silencio, me dejé llevar por la cantidad de presión y de cosas que pasaron en tan poco tiempo que ni siquiera me puse a pensar en los ciudadanos que me miraban con desaprobación y griega. ¿Asco? ¿Acaso no saben quién soy? O tal vez lo saben y por eso me odian. Que alguien que supuestamente es la vanguardia de Tsulavia sea alguien que se enoja fácilmente y que es capaz de acusar de semejantes cosas con tan pocas pruebas. El caballero gris dándome una misericordia que realmente no merecía se llevó a la gente del lugar, para dejarme reflexionar supongo. Realmente estoy en blanco ahora mismo. Los sacro caballeros le juramos lealtad a la iglesia y por ende a nuestra diosa Miyari. Pero los caballeros y los caballeros grises le juran lealtad al rey solamente. Por eso somos básicamente enemigos aunque lucharemos por la misma nación. Después de algunas horas la lluvia cayó sobre el lugar, el incendio se apagó después de un rato. No quedó casi nada en pie, los daños fueron irrecuperables. Se notaban ojeras en mi cara a este punto así que decidí de una vez irme. Derrotado y humillado sin tener ninguna otra pista del asesino de la máscara. Intenté ir a mi carruaje que renté para traerme aquí pero parece que el bastardo huyó cuando vio el humo. Todo me fue mal hoy. Me disponía a irme a pie cuando vi otro carruaje, parece que recién se ha estacionado ya que el caballo parece bastante cansado bastante. Me decidí a acercarme con la esperanza de que me diera un aventón y si no era posible entonces pagaría con alguna de mis pertenencias como un anillo de oro que llevaba o cualquier joya que me regalan por supuestamente ser alguien importante mensualmente. Cuando llegué a la carreta vi que el dueño estaba sentado viendo aparentemente al cielo, su mirada no reflejaba nada. Eso me inquietó un poco, pero sentía su aura con magia de introspección, no tenía ni una pizca de malas intenciones. La magia de introspección solo sirve cuando estoy a casi medio metro de distancia de la persona y si esta presenta alguna forma de resistencia, es posible que hasta el hechizo se vea inútil. Pero esta persona estaba tranquila y eso me hizo sentir mejor por alguna razón. ¿Todo bien por aquí? Necesito un aventón, le dije al hombre, o mejor dicho joven. Ahora que lo veía mejor le calculaba unos 19 años y parecía ser de bajos recursos por su clara desnutrición reflejada en que su ropa es muy delgada en su cuerpo. Disculpa. Respondió, parecía que trataba de imitar la emoción de la sorpresa pero probablemente era porque ya me escucho venir hacia él. Su voz era una apagada pero que transmitía cierta forma de seguridad y calidez. Te preguntaba si me podrías dar un aventón, es que mi carruaje me abandonó jaja, dije con tono humorístico a lo que la persona soltó una sonrisa, rompiendo con su fachada de entidad sin emociones visibles. Claro, estaría encantado. Es él un gusto.
Dijo de forma alegre supongo, simplemente subió el tono de su voz mientras su sonrisa yacía más grande y sus cejas se curvaban hacia arriba en forma de sinceridad y me entregaba la mano para estrecharla supongo. Robert, un gusto es él, respondí energéticamente y le respondí el apretón de manos. Sus manos eran pálidas como su piel. Pero más allá de eso nada raro. ¿Me podrías llevar a la capital? Específicamente a la iglesia, dije de la forma más educada posible, después de todo era un viaje considerablemente largo. Él me vio unos segundos cuando respondió alegremente esta vez más creíble. Suena bien, pero eso sí tardaré bastante. Pero no se preocupe, no me atrevería a cobrarle a un sacro caballero, esa última frase me reconfortó bastante, pero de igual forma me generó una sensación rara, me sentía un tanto como un parásito por hacer perder el tiempo a esta amable persona. Y así inició el viaje después de unos minutos, él alimentando a su caballo y cabalgando la carreta por horas y horas. Él resultó ser alguien bastante, ¿cómo decirlo? Abierto a hablar, cualquiera pregunta que hacía la respondía con toda la transparencia posible. Pero luego de unos momentos decidí hacer una pregunta. ¿Por qué estabas por la aldea de los hombres gatos, él? Sé que eres alguna especie de forajido o viajero, pero igualmente me gustaría saber. Él se giró y me miró unos segundos con sus ojos negros claro y respondió. Pensaba comprar comida ahí, pero parece que el destino no quiso que fuera así supongo. Qué lástima que terminara en llamas aquel encantador pueblo, él respondió a los que yo sabiendo que probablemente hice de nuevo una cagada lo consolé con una veces esas cosas pasan. Después de esa charla seguimos con el viaje, llegando a nuestro primer destino, la ciudad de Letisca, la primera de unas 3 antes de llegar a la capital. Él dijo que iría por comida para Juventud su corcel, la primera vez que me lo dijo no pude contener la risa realmente.